constructora inmobiliaria de la Rosa Holguín. 7:43 de la mañana. En la mañana latina, inteligencia financiera con Freddy Vázquez. Bien, 7:43 de la mañana. ¿Cómo pagar menos impuestos sin violar la ley? Es el tema que Freddy quiere compartir con ustedes en estos minutos en su sesión. Recuerden que Freddy es experto en inteligencia financiera para cualquier tipo de asesoría fuera de esta sesión que viene 2 veces al mes. Freddy, placer, buen día. Buenos días, Freddy, buenos días a todo el equipo y a todo el que escucha y ve la mañana latina. Bueno, fruto de que recientemente el país estuvo un poco caliente en relación a ciertas medidas que el gobierno impositiva pensaba colocar. Parte de ella tenía que ver con el salario número 13, poner impuestos al salario número 13 y otros impuestos que el gobierno pensaba poner en vigencia. Pues muchas de las reacciones de la ciudadanía fueron totalmente en desacuerdo de eso. Es decir, la gente está cansada de pagar impuestos y los que lo están pagando quisieran pues pagar menos de lo que están pagando. Entonces, la mayoría de las personas que se nos acercan a nuestra empresa y de las empresas también que nos llegan, el objetivo en que nos hablan es que en cuanto a sus impuestos, lo que desean es pagar mucho menos. Y muchas veces le proponen a uno como contador, como financiero, el de utilizar ciertas medidas que están fuera de la ley para realmente reducir ese pago de impuestos. En muchas ocasiones, y la gran mayoría de ellas hemos tenido que decirle que no, y fruto de eso hemos querido traer este punto de que realmente hay pequeñas cositas que conociendo el código tributario usted puede utilizar para realmente pagar menos impuestos, usted como persona física y como empresa también. Entonces, yo he querido traer estos pequeños puntos que demuestran que si usted conoce y se basamenta en la ley, puede realmente pagar menos impuestos, tanto usted como persona como empresa. Entonces, el primer punto que queríamos tocar tiene que ver con las personas físicas, o sea, con cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos, o la gran mayoría tenemos hijos, estudiando en un colegio o estudiando en la universidad. Esos pagos que nosotros hacemos del colegio, de la universidad, podemos exigirle a esa institución que nos otorgue una factura con comprobante fiscal. Y esa factura y esa parte podemos nosotros reducirla del pago de nuestros impuestos. Es decir, utilizar ese pago que hicimos a la universidad, al colegio, la inscripción, la mensualidad, todo eso, el cuatrimestre de los muchachos de la universidad, pues utilizar esa factura para reducir los impuestos que pagamos. Otro punto importante también es el que tiene un préstamo en una institución bancaria, ya sea persona física o empresa. Ese pago que usted hace en esa institución bancaria también puede exigir que le hagan ese con número de comprobante fiscal. Y entonces los intereses, solamente los intereses de ese pago que usted está haciendo, usted puede deducirlo del pago de sus impuestos. Es decir, ya usted ve como dos pagos que tienen que ver prácticamente con su vida diaria. Usted puede utilizarlos para deducir o para reducir lo que son el pago de los impuestos que a usted le corresponde hacer año por año. Otra parte importante que también queremos mencionar es que si usted tiene un certificado financiero o si tiene una cuenta de ahorros en una institución bancaria también, fruto del pago de los intereses que le paguen a usted, los intereses que esa institución le paga a usted, esa institución le hace una retención de esos intereses que le está pagando. Usted puede exigirle a esa institución donde usted tiene ese certificado financiero o donde usted tiene esa cuenta de ahorro que le dé una certificación de esos intereses que le están reteniendo, y con esa carta entonces presentarla o utilizarla en impuestos internos para reducir el pago de sus impuestos también. Es decir, a usted le retienen una cantidad de los intereses que le pagan, y de esos intereses entonces usted solicita que le hagan una carta, una certificación de que le hicieron esa retención y utilizar ese valor para reducir el pago
del impuesto que tú tienes que hacer. ¿Y los intereses no son beneficio del banco? No, no, o sea, los intereses que te paga el banco a ti. Tú tienes un certificado financiero y mensualmente te pagan unos intereses. Okay. De esos intereses, el banco retiene una proporción. Entonces, esa proporción que te retiene a ti, tú puedes exigirle que te den una certificación de eso que te retuvieron y utilizar esa carta para reducir el pago de tu impuesto. O sea, tú vas a pagar 10 pesos de impuestos, por ejemplo, y el banco te retuvo 2 en los intereses que te pagó. Esos 2 tú puedes rebajarlo a esos 10 que tienes que pagar y puedes reducir el pago del impuesto que tú tienes que hacer. Otra parte importante es que hay negocios, por ejemplo, que inician y el primero o segundo año tienen pérdida. La renta te permite a ti que esa pérdida que tú tuviste en los 5 años subsiguientes tú puedas reducir o prorratear esa pérdida a futura ganancia que tú tengas. O sea, tú iniciaste un negocio ahora, perdiste 20 pesos, por ejemplo, y el año que viene te ganaste 50. Entonces, el año que, lo próximo, como el primer año tú tuviste pérdida, los próximos 5 años, esa pérdida, ese total de esa pérdida, tú puedes ir reduciéndola porcentaje por porcentaje. Es decir, el primer año creo que es un 20%, y el segundo también, en el tercero creo que aumenta un poco más. Pero lo importante es que si tuvo pérdida, puede esa pérdida prorratearla en los próximos años y reducir el pago de tus impuestos. Una manera de entender de que también, acogiéndose a la ley, uno puede reducir y pagar menos impuestos en esa parte ahí. Lo mismo sucede cuando en la empresa suceden pérdidas extraordinarias, se llaman. Son pérdidas que no tienen que ver con el desarrollo normal de la empresa. Por ejemplo, aquí ocurrió un caso de, ¿cómo se llama? Bonao, Tapicentro Bonao. Sí, el incendio. Y fue una pérdida extraordinaria porque Sí. se perdió prácticamente todo. Entonces, esa situación fue algo distinto a las actividades que realiza esa empresa. Entonces, esa pérdida que tuvo esa empresa puede utilizarla en futuros años para reducir el pago de sus impuestos. Eso es, o sea, que de los impuestos que debe de pagarle al Estado pueden ir reduciendo un porcentaje para ir compensando esa pérdida. Exactamente. Exacto. Eso lo puede hacer. La ley permite que usted pueda utilizar esos mecanismos para reducir el pago de sus impuestos. Hay otra parte también que es lo que se llama ganancia de capital. Ustedes saben que, o hemos hablado anteriormente, que el impuesto sobre la renta, cuando tú ganas 10, tú tienes un ingreso de 10 y tienes un gasto de 8, ganaste 2, en base a ese 2 tú tienes que pagar impuestos sobre la renta, el 27% de impuestos sobre la renta. En lo que tiene que ver con ganancia de capital, por ejemplo, tú tienes un inmueble que vale, por ejemplo, en el caso que yo recuerdo, estuve en un posgrado y el profesor que tiene una empresa o tiene una oficina en Santo Domingo, le llegó una de estas familias adineradas de Santo Domingo que querían vender un terreno que tenían en una zona céntrica comercial y estaban por vender el terreno en 100 millones de pesos. Ellos lo habían comprado en 27 millones en el año 1999. Entonces decían ellos que si de esa ganancia de 73 millones que iban a tener, si tenían que pagar el 27% de impuestos sobre la renta, ellos preferían mejor no vender, porque iban a tener que pagar todos los millones el 27% de 73 millones, imagínate cuántos son. Entonces, fruto de que la persona que estaba manejando ese caso conocía el código tributario, pues cayó en esa parte de lo que tiene que ver con ganancia de capital. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que en esa ganancia de capital hay una parte del código tributario que se refiere a lo que es el ajuste por inflación. Significa que cada bien que usted tiene, a medida que va pasando cada año, la inflación, usted tiene que irlo adaptando al nuevo precio que va surgiendo de acuerdo a la inflación. Entonces, para eso, para usted ponerle ese precio a ese terreno, por ejemplo, que estaban vendiendo, el Banco Central publica un número multiplicador cada año por ajuste por inflación, para que usted le ponga el valor que corresponde a ese terreno. Por ejemplo, el año en que se compró el terreno fue en 1999 y el código por inflación era de 4.4769. Significa que
Si lo compraron por 27 millones, lo multiplican por ese 4.4769 para averiguar cuál es el precio que tiene a la fecha de hoy. Resulta que ese precio que dio 107 millones y algo, 108 millones y algo. Significa que esa persona que vendió ese terreno no tuvo que pagar 5 centavos en esa transacción. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que en impuestos internos, la mayoría de gente lo que hace es que decide ponerle un precio más bajito para pagar menos impuestos. Entonces, muchas veces eso es lo que hace que tú pierdas una cantidad de dinero y cometas un error violando la ley. Sin embargo, esta persona, sustentándose en la ley, logró que utilizando ese ajuste por inflación, esa persona no tuviera que pagar 5 centavos en esa transacción. Y todo salió correctamente como tiene que ser. Por último, Félix, quiero hablar también de lo que son las sucesiones indivisas. Es decir, esas son las herencias que se reciben la persona cuando muere un familiar. Cuando muere un familiar, muchas veces deja una casa, deja un carro, deja un negocio, ¿verdad? Y para transferir ese negocio, esa casa, ese carro, a quien lo recibió, hay que ir al impuesto interno y pagar un impuesto determinado. Lo que mucha gente no sabe es que, fruto de que, conociendo la ley, usted puede determinar que los gastos que usted tuvo en la enfermedad, por ejemplo, de esa persona, los gastos que usted tuvo en el funeral, en los gastos fúnebres y todo lo que tiene que ver con esa persona, toda esa documentación usted puede llevarla al impuesto interno y se la reconocen como un gasto y le rebajan el impuesto que usted tiene que pagar. Oh, qué bien. Mucha gente no se da cuenta de eso, le pasa la situación y quizás fruto del desconocimiento y quizás fruto de la rapidez, no conocen esa parte. Todo lo que tiene que ver con gastos funerarios de esa persona y con los gastos médicos que tuvieron que invertir para llevarle quizá la salud que no la consiguieron a esa persona, toda esa documentación usted la lleva a impuestos internos y se las reconocen como un gasto y pagan menos impuestos en base a esa transferencia que tiene que hacer. Bueno, pues gracias a Freddy Vázquez, interesante tema, ya una pincelada, ya cualquier asesoría más allá de lo que él ha dicho aquí. Recuerden que él está ahí ubicado en la calle Los Santos, al lado de Cinema Oasis, ¿verdad? Sí. Ahí está Freddy, experto en inteligencia financiera, con cualquier tema, asesoría que tú necesites. ¿Y su teléfono, Freddy? 829-762-8556. Bueno, pues ya lo saben, Freddy Vázquez ha tratado un tema interesante en el día de hoy. 7:55 minutos, regresamos con más informaciones.